Estoy encantada de poder participar de este encuentro de profesionales alrededor de un tema tan importante como es de qué manera estamos incorporando la telemedicina a raíz de la pandemia del COVID. Soy Candela Calle, soy directora general del Instituto Catalán de Oncología. El Instituto Catalán de Oncología es una empresa pública del Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña que somos monográficos de cáncer. ¿Ello qué quiere decir? Que el 50% de la población de Cataluña es atendida por nuestra institución. Nuestra institución vela por el paciente desde la prevención, la asistencia, la recerca, la investigación y también la docencia. Nosotros estamos en 5 territorios de Cataluña y en cada territorio en diferentes hospitales comarcales. Con lo cual, cuando ocurrió todo el tema del estado de alarma y del inicio de la epidemia en nuestro país y en concreto en Cataluña, tuvimos que pensar de una manera muy clara cómo preservábamos a nuestros pacientes, de qué manera el paciente oncológico podía continuar estando atendido en nuestras instalaciones bajo nuestra cartera de servicios. Desde este punto de vista, lo primero que hicimos es de qué manera el liderazgo y la gobernanza de la institución dominaban la situación. Cómo, de alguna forma, separamos lo que era la parte institucional, la parte de estrategia, de la parte operativa. Dividimos los equipos directivos en 2 grupos, el grupo que continuaba trabajando en la estrategia y el grupo que velaba porque la asistencia continuara adelante. Y con 2 objetivos, como decía anteriormente. Primero, el paciente oncológico que hacemos, pero también qué hacemos desde el punto de vista de los profesionales. Si empezamos con el paciente oncológico, revisamos todas las guías de práctica clínica, revisamos toda la evidencia y los profesionales, con la gestión clínica que de alguna manera destaca en nuestra institución, se pusieron de acuerdo para ver qué tenían que cambiar, qué teníamos que continuar haciendo y qué no. Los primeros días intentamos bajar de una manera drástica lo que era la presencia de todos los pacientes a nuestras instalaciones, con lo cual fue la primera gran apuesta que hicimos desde la institución de pasar la presencialidad a la telemedicina. De un 20% de actividad telemática que hacíamos históricamente en la institución, pasamos al 80%. Fuimos capaces en una semana de enviar a casi 400 profesionales a sus casas con dispositivos móviles, con tablets y con ordenadores para poder continuar haciendo toda su actividad. Desde el punto de vista del entorno de hospital de día, con esta revisión de guías de práctica clínica, intentamos que los pacientes que tenían que empezar de nuevo tratamiento no lo hicieran, porque de esta forma preservábamos que no disminuyera su inmunidad y que no fueran más receptivos realmente de poderse contagiar del COVID. Esto lo hicimos durante un tiempo y después, cuando realmente ya teníamos a nivel de toda la institución los circuitos absolutamente diferenciados, circuito de paciente con COVID, circuito de paciente sin COVID, reanudamos de nuevo lo que era la actividad de hospital de día. Y otro tema que también quería compartir con todos ustedes y sobre todo con los compañeros de esta exposición, que muchos son cirujanos, es que en Cataluña, en España, se paró de una manera radical lo que fue la cirugía, porque todas las UCIs posquirúrgicas, todas las reanimaciones fueron destinadas a paciente con COVID. Con lo cual, nosotros, desde nuestra cartera de servicios, lo que hicimos es potenciar muchísimo la radioterapia. Y la actividad de radioterapia creció de forma espectacular. Si empezamos a hablar de lo que hicimos con respecto a los profesionales, lo primero fue de qué manera trabajábamos para que estuvieran absolutamente protegidos, para que tuvieran el equipo de protección individual, las EPIs. Y puedo decir y puedo confirmar
que en ningún momento del pico más importante de la pandemia nosotros tuvimos problemas y nuestros profesionales estuvieron siempre protegidos. ¿Y por qué? Por el título de la ponencia que yo les tenía que dar, porque el liderazgo de la institución veló para que realmente todos los profesionales pudieran tener toda esta protección. Importante también es cada vez que detectábamos cualquier síntoma que pudiera ser susceptible de tener la enfermedad, inmediatamente hacíamos la PCR, inmediatamente hacíamos la evaluación de todos los contactos y aislábamos a estos profesionales. Con lo cual, la tasa de profesionales que han padecido COVID ha sido la tasa que ha estado un poquito por debajo de la media del resto de hospitales. Y todo ello, de nuevo, por lo que comentaba anteriormente, porque hemos intentado poner en valor este liderazgo, todos los profesionales han dado lo mejor de sí mismo, el equipo directivo ha estado al frente de la institución. ¿Y por qué ha sido posible? Es posible porque puedo defender, puedo compartir con todos ustedes que el Instituto Catalán de Oncología es una institución sólida, madura, que está basada en valores, que los profesionales tienen un alto nivel de compromiso, que están absolutamente alineados, que en todo momento saben qué tienen que hacer y que sobre todo están orientados hacia el paciente y hacia los resultados. Liderazgo, pandemia y telemedicina pienso que son conclusiones importantes que nos ha de dejar esta pandemia. Muchísimas gracias. Qué interesante la plática de la doctora Calle, que nos hace ver el impacto no personal, no consultas ni enseñanzas, sino ya a nivel institucional, cómo gracias a la telemedicina se pudo continuar con la atención médica de pacientes que tienen un especial riesgo o ser pacientes oncológicos que no pueden perder la secuencia y el tratamiento de sus neoplasias. Y es algo que se puede llegar a establecer en las instituciones si se tiene, número uno, un buen sistema, un liderazgo como la doctora Calle y un compromiso de todo el personal involucrado en la atención. Y vamos, tenemos alguna pregunta, Dani. Para nuestros panelistas, si siguen conectados, Gabriel. Sí, aquí estoy. Doctor Zamora. ¿Qué tal? Nos preguntan que en este tipo de consulta, ¿cómo se hace para cobrar? ¿Cómo se hace para mandar consentimientos informados? ¿Nos pueden pasar su experiencia? Sí, claro, mira, en un principio, esto era un problema relativamente de gestión porque uno no sabía si cobrar la consulta antes o cobrar la consulta después. Y a veces hay sistemas en donde no te permite o tienes que cobrar la consulta siempre, porque y uno como médico en la parte presencial había veces que uno ve pacientes y no quieres cobrar la consulta. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en cirugía bariátrica, la primera consulta postoperatoria para ver cómo están las curas y eso que es una consulta muy sencilla y eso hubo ciertos problemas para poder cobrar. Hay plataformas que cobran todo, hay plataformas que te permiten un poco más y esto es uno de los grandes desafíos que todavía se mantienen. Hay plataformas que cobran de acuerdo a una suscripción y esa suscripción tienes un fee tú cuando estás dentro de la plataforma y hay plataformas en las que tú pagas y tú te pones de acuerdo con el paciente por fuera. Pero eso todavía no está reglado completamente. Esto va a traer también una heterogeneidad en cuanto a cada país y en cuanto a cada una de las leyes, que todavía es un campo que está gris y que falta por avanzar, sobre todo cuando uno trabaja para la institución versus la práctica privada independiente. Entonces, eso todavía estamos en veremos para la práctica de la telemedicina. Doctor Zamora.
Claro que sí, es importante destacar que debemos de cobrar al inicio porque esto es fundamental, ¿no? Un servicio dado. Pero se está recomendando en México que debe de darse una asesoría médica sin un diagnóstico específico, porque si no ya entramos en un terreno álgido y también en el aspecto de la cobranza, creo yo que es fundamental establecer cómo va a ser un servicio profesional de atención médica a distancia, porque no es lo mismo, como ya se mencionó, una exploración física, un manejo específico del paciente en un determinado lugar, pero estamos estableciendo las pautas a seguir y qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, en donde hay vacíos legales, incluso vacíos quizá éticos, porque será ético que uno cobre, aunque no está explorando al paciente. Entonces, esos aspectos yo creo que son relevantes para todos y sobre la cuestión de atención, como se hace como mentoría, a lo mejor ahí sí, pero siempre y cuando se comparta una situación de, en este caso, de exploración adecuada del paciente. Si no, el problema radica en que no vamos a dar un diagnóstico a la patología que estamos observando vía, vía remota, ¿no? Entonces, creo que cada país también llegará el momento en el que en México el SAT nos esté fiscalizando también en ese aspecto y entonces, híjoles, va a ser terrible. No sé, Gabriel, ustedes allá, cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pero Sí, todavía aquí en Chile es un problema que se está regularizando, sobre todo con los sistemas. El sistema público llamado FONASA ya tiene los códigos para el cobro de los honorarios y el sistema privado se hace por el libre ejercicio de la medicina. Entonces por ahí y esto fue el código FONASA, que es de la parte pública, sale por la pandemia, o sea, no estaba todavía, eso no existía. Y una vez que llegó la pandemia y está todo esto, salió. O sea, la pandemia lo impulsó, que ha sido el gran impulsor de todo esto. La otra cosa que hay que tener cuidado es desde que empezamos el proceso, denominar adecuadamente, y es un problema que hemos visto en México, denominar adecuadamente el acto que estamos haciendo, que realmente no es una consulta, sino jurídicamente, y eso lo acabamos de ver en un webinar con el licenciado Abraham Dávila. El nombre correcto es una asesoría médica no vinculante, asesoría médica a distancia. Lo otro que es muy importante saber es que tenemos que hacer que los pacientes también firmen los consentimientos informados y el que sepan, nos den el aviso, que estén informados acerca del aviso de usos de datos confidenciales. Porque todos esos pequeños detalles pueden hacer aún más complejo y complicar el evento que nosotros estamos tratando de hacer de buena voluntad a distancia, de tratar a nuestros pacientes. Entonces, un webinar muy interesante que tomamos con Medical Legal Center habló exactamente de cómo estar cubiertos, porque son preguntas que nos están haciendo también el auditorio, de cómo sabemos cómo estamos cubiertos. Particularmente nosotros estamos cobrando antes de la consulta y al hacer la cita se le envían todos los formatos de uso de datos confidenciales y el de responsiva, el consentimiento informado. Con un voucher el paciente hace un depósito y con los documentos firmados entonces se puede establecer una cita, pero creo que todavía estamos un poco en pañales en estos temas. Vamos a responder una pregunta más y pasamos a la charla del doctor Zamora. Nos preguntan, ¿cuál fue la primera barrera a vencer en el sistema para la implementación de un ejercicio de telemedicina? Pacientes, educación, alumnos, residentes. ¿Qué ustedes que han practicado ya mucho eso, cuáles son las barreras que podrían ser, que fueron las primeras a las cuales se enfrentaron? En mi experiencia, la primera barrera fue la parte, los médicos. Siempre los médicos
son la barrera más grande. Y yo no los culpo tampoco, porque cambiar un dogma de ver a un paciente es algo muy difícil. Y también yo tuve una ventaja particular, y capaz lo que digo va a ser controversial, pero puede discutirse en otro momento, pero nosotros en algún momento en Venezuela, y todavía hacíamos mucho turismo quirúrgico, muchas personas de las islas se iban a operar cirugía bariátrica de Venezuela y nosotros tuvimos que vernos obligados a utilizar telemedicina. Fue un impulso como el del COVID, pero fue más o menos así, y habían dos vertientes. Bueno, para los pacientes internacionales utilizamos telemedicina, pero para los nacionales tampoco nos habíamos adaptado completamente. Y yo creo que la principal barrera es ese cambio del chip de la práctica del médico, que es difícil, y el COVID terminó de impulsarlo, pero es algo más humano que tecnológico a mi modo de ver. Jordán. Sí, yo creo que de las cosas relevantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es esa barrera precisamente del mismo compañero, la misma gente, que a veces no estamos en esta actividad y de todas formas van a tener un problema importante en cuanto a les llegue el paciente. Es obvio que circunstancias especiales como sería el Internet, las redes que estén disponibles en todos los lugares en donde tú puedas accesar, también es una limitante en México. La educación no es pareja para todos cuando queremos dar clases a distancia, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación especial que los gobiernos en toda Latinoamérica tendrían que dar esa opción, pero la barrera siempre va a ser el no querer migrar hacia nuevos campos, hacia áreas donde nosotros tendríamos que explorar efectivamente lo que ya es una realidad, ¿no?